inventario de texto del examen PAU junio 2015, la opción A, el texto, la columna de Almudena Grandes sobre Ana María Matute. Y lo quiero dedicar a exponer algunos de los errores, de los principales errores que detecté en la corrección de vuestros trabajos y que he querido reunir aquí a modo de advertencia para que no, para en la medida de lo posible evitar estos errores que han sido reiterativos. Algunos no deberíais cometer a estas alturas y todos hay que intentar que no se generen en nuestros exámenes. Bien, errores, empezaré por los errores que tienen que ver con el tema. El principal error que aún cometéis algunos de vosotros, y podría decir que bastantes, es que caéis en imprecisión o en vaguedad. A la hora de enunciar el tema no sois lo suficientemente precisos. Recordad que un tema debe ser lo suficientemente preciso para ser reconocible, para servir. Pensad que tenéis que servir, tiene que servir solo para el texto que estáis comentando. Por ejemplo, temas como las novelas de Ana María Matute es un tema evidentemente muy impreciso para el texto que estábamos comentando. ¿Las novelas qué es? ¿Una recensión de todas las novelas de Ana María Matute? ¿Es un listado del texto que estamos comentando? ¿Qué dice de las novelas de Ana María Matute? Hay que especificar qué habla de esas novelas. Los personajes de Ana María Matute, pues evidentemente esto es otro tema incorrecto porque es impreciso, es corto, no abarca toda la intención comunicativa del texto que estamos comentando. No solo habla de los personajes de Ana María Matute, sí, pero ¿qué dice de ellos? Eso tiene que aparecer en el tema, como hemos visto. La importancia de Ana María Matute, sí, la importancia como que, como mujer, como escritora, como cocinera, veis que esto también sería un tema, una enunciación, una descripción del tema incorrecta, porque no abarca la intención comunicativa del texto. Admiración por Ana María Matute. Sí, pero no es completo. Admiración por sus obras, por sus personajes femeninos, de eso es de lo que trata el texto. Vamos ahora con errores que tienen que ver con el tipo de texto, con la enunciación, con la manera de describir el tipo de texto. Y el principal error que cometéis muchos es que todavía no aludís a los dos criterios de clasificación. Recordad, cuando clasificamos un texto tenemos que hacer referencia a dos variables. La modalidad discursiva, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, dialogado, o modalidades discursivas, que como hemos visto a lo largo del curso es bastante habitual que un texto tenga varias secuencias discursivas de diferente tipo. Ese es el primer criterio y el segundo es el ámbito de uso. No olvidéis mencionar también si es un texto literario, si es un texto periodístico, si es jurídico, si es humanístico. Modalidad discursiva y ámbito de uso. Del cruce de esos dos criterios sale la descripción de nuestro texto. Y si luego además somos capaces de decir el subgénero, cuento, artículo de opinión, ensayo, mejor. Hay que afinar más aún, pero mínimo hay que hacer referencia a esa modalidad discursiva y a ese ámbito de uso. Recordad el cuadro que subí en su día con esa tabla en la que teníais en un eje modalidades discursivas y en otro eje el ámbito de uso y los subgéneros o las tipologías textuales concretas que surgían del cruce de cada una de esas modalidades. Por ejemplo, decir que es descriptivo o narrativo, pues no era correcto en este caso. Cuidado, bastante de vosotros dijisteis que era un texto narrativo, sobre todo por aquella secuencia en la que habla en tiempos pretéritos, en el que aparentemente está contando, pero es que no está contando cuáles eran los personajes de Ana María Matute o cuáles fueron sus publicaciones, está describiéndolas, describiendo esos personajes y describiendo a la propia Ana María Matute o exponiendo esos personajes y describiendo a Ana María Matute, esa etopeya. Pasa que como es una etopeya de en pasado, puede confundir con la narración, pero no está contando no está contando ningún hecho. Cuidado, no hay que confundir tiempos verbales con automáticamente identificarlos con secuencias narrativas.
En este caso se emplean los pretéritos porque está describiendo personajes de un pasado, pero no estaba contando ningunos hechos. Entonces, descripciones en las que solo mencionamos, definiciones o enunciaciones del tipo de texto en el que solo mencionamos el ámbito de uso y decimos descriptivo narrativo, que además será incorrecto, o decimos expositivo argumentativo, no es válida porque falta el otro componente, la otra variable de la descripción del texto, que es el ámbito de uso. Lo mismo si solo decimos el ámbito de uso periodístico o periodístico artículo de opinión, tampoco está completa la definición o la clasificación, mejor dicho, de la clasificación textual. Vamos ahora con el tercer punto, los errores que tienen que ver en general en el comentario lingüístico y estilístico. Evidentemente esta sigue siendo la parte que más os cuesta, es la parte más difícil de ejecutar, es lo que más exige, es donde más se ponen de manifiesto los conocimientos lingüísticos, los conocimientos interpretativos y nuestras capacidades para ser capaces de identificar características lingüísticas, estilísticas y saber relacionarlas con la tipología textual, con la intención comunicativa, con las características generales que presenta ese texto y saber relacionar todas esas ideas. Entonces, el principal problema que aún cometéis, los principales errores que aún cometéis es que muchas veces convertís vuestro comentario en un mero listado de características en las que no justificáis nada. En el texto abundan los adjetivos calificativos, las enumeraciones y las oraciones compuestas. Eso no es comentar, eso es enumerar una serie de fenómenos o de características, pero hay que ir más allá, hay que explicar qué aportan al texto. Otro error que algunos aún cometéis o de vez en cuando es no poner ejemplos. No poner ejemplos de aquellas características que estáis mencionando. Mencionar una característica y no ejemplificarla es como no hacer nada. O ponéis unos ejemplos que no son significativos. O ponéis ejemplos de una expresión queriendo ejemplificar un adjetivo y subrayáis el sustantivo y no el adjetivo. O, relacionado con esto, otro error es mencionar fenómenos que no son relevantes o características lingüísticas que realmente no son relevantes para el texto. Entonces tampoco tiene sentido. Recordad el enunciado, es características lingüísticas y estilísticas, creo que hablo de memoria, creo que dice más relevantes. Entonces, que un texto, pronombres de primera persona, si no son relevantes, pues no hay que mencionarlos. O adverbios de lugar, pues habrá que ver si, o porque haya un adverbio, hay que ver si eso que estamos mencionando realmente es importante dentro del texto. Y luego, aún, pues algunas veces confundís nociones morfológicas con semánticas, léxicas, sintácticas. Morfología vamos a hablar de las categorías de palabras y ahí principalmente vamos a hablar de las categorías de palabras en sí, adjetivos, sustantivos, pero orientados a su presencia en el texto si tienen que ver sobre todo con una caracterización en términos de objetividad, subjetividad. Las características en cuanto a la semántica, sabed que la semántica es el significado, significado connotativo, significado denotativo, qué campos semánticos o campos asociativos se pueden establecer, hay sinónimos, hay antónimos, eso serían las características semánticas. Las léxicas es hablar del vocabulario, puramente del vocabulario. Tecnicismos, extranjerismos, vocabulario, el registro del lenguaje, si es un registro vulgar, hay coloquialismos. Y las características sintácticas, pues que quizá muchas veces es lo más difícil de comentar, porque muchas veces no es relevante, pero bueno, siempre se puede mencionar algo si abunda más la oración simple, la parataxis, coordinación, la hipotaxis, subordinación, de qué tipo son esa subordinación. Recordad que unas subordinaciones causales, finales, consecutivas son propias de los textos argumentativos, etcétera, etcétera. Errores que tienen que ver con el resumen. Pues bien, un error que he detectado mucho en este último comentario es que explicáis el contenido o la estructura. El resumen no es explicar el contenido o la estructura del texto, ni ambos, como algunos habéis hecho. El resumen es abreviar el texto origen. Yo tengo un texto origen y tengo que ir a un texto meta, que es mi resumen. Y yo tengo que abreviar ese texto origen.
Y abreviar significa podar y dejarlo en el resumen solo las ideas principales. Y resumir no es explicar lo que dice el texto, como me he encontrado, por ejemplo. En el primer párrafo la autora habla de... Eso no es resumir. Primero habla de, luego cuenta, por último da su opinión. No, eso no es resumir, eso es explicar la estructura de contenido, pero no es resumir. Eso nos puede servir como punto de partida para luego elaborar nuestro resumen, pero hay que redactarlo, hay que redactar un texto fluido, conectado, pero no una mera explicación del contenido o de la estructura. Errores que algunas veces se cometen, cada vez en menor medida, pues a lo mejor es dejar alguna idea dejar alguna idea importante fuera del resumen, que eso es un error grave, o dar importancia a lo que no tiene, detalles, ejemplos, ideas secundarias, eso no tiene que aparecer en el resumen. Un error grave formal es incluir la primera persona, nos cuenta, nos manifiesta, no, ni siquiera en primera persona en plural. El resumen es un texto objetivo y tiene que estar escrito en tercera persona. No puede haber valoraciones. Tiene que desaparecer la primera persona gramatical del resumen. Escribir telegráficamente es otra tentación y es otro error común a la hora de redactar los resúmenes. He leído el texto, he copiado las ideas principales y ahora las expongo una detrás de otra. Idea 1, punto seguido, idea 2, punto seguido, idea 3, punto seguido, sin conectar, sin establecer la relación que hay entre esas ideas. Por tanto, de ello, a partir de ahí, luego, después, tienen que aparecer conectores que guíen cuál es la conexión, valga la redundancia, entre las ideas que estoy exponiendo en mi resumen. Y otro error formal grave que ya casi no cometéis, pero algunos todavía lo cometéis, es escribir en más de un párrafo. Recordad que el resumen tiene que estar redactado en un solo párrafo de unas 5, 6, 7 líneas para los textos modelos que estamos comentando aquí. 5, 6 líneas, más o menos un 20, un 25% del texto original que estamos abreviando.